¿Cuáles son lo primero que te chocó cuando empezaste a conocer a las empresarias chinas? Me impactaron ellas como personalidad. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que yo no me había encontrado jamás en el mundo empresarial unas personas, hablo de hombres y mujeres en genérico, que tuvieran las características que tenían estas mujeres. Para Jima. A Jima, sí. No, para Jima. No, es igual, a Jima aquí. Es lo mismo porque a Jima es amiga, leído al revés. O sea que... Yo cuando fui a China, habían pasado muchísimos años ya desde que había comenzado mi carrera profesional, casi 23, 22 y medio, y desde entonces había tenido relaciones pues, con todo tipo de culturas, la americana, las europeas, muchísimo con hombres, pero también con mujeres. Y bueno, no fui a China precisamente pensando en encontrarme emprendedoras chinas y en acabar realmente convirtiéndolas en algo importante de alguna forma en mi vida y queriendo comunicar a Occidente lo que son las emprendedoras chinas. Entonces tienen mucha fuerza, son muchas más que lo que nos imaginamos. Y sí, es cierto que en muy poco tiempo se ha dado un salto cualitativo muy grande, porque la generación anterior, digamos la de los padres de las emprendedoras de la generación de mi libro, que todas tienen más de 40 años y muchas incluso 70, es una generación que los que tenían dinero, pues evidentemente los padres tenían varias esposas, o sea que en muy poco tiempo se ha producido el gran salto. Pero la fuerza interior yo creo que no viene solamente de eso, y la capacidad de lucha no viene solamente de esa otra transición que el comunismo tal vez ayudó a hacer. La mayoría de estas mujeres no habían estudiado nada. Habían empezado a trabajar pues, con 18, 19 años y se habían formado realmente en el trabajo. Incluso las más mayores de esta generación, que es la generación que ha hecho el desarrollo realmente económico en China, el espectacular desarrollo de China, pues estas mujeres en algunos casos, claro, pasaron por la revolución cultural inclusive, o sea, por ir al campo. Entonces, comparativamente pues no se parecen en nada a nosotros, pero también hay una diferencia después muy importante, que es que todas estas mujeres, las de nivel efectivamente, bueno, se han hecho a sí mismas posteriormente estudiando también. O sea, no es que haya habido ninguna que no sea titulada después, alguna más joven evidentemente incluso era titulada, las hay que han tenido incluso mucha experiencia históricamente en el ámbito de la fábrica, en ingeniería, ingenieras, o sea, incluso en profesiones y en entornos donde no es habitual encontrarlas aquí, por supuesto, en mujeres de más de 60 años o de 71, como por ejemplo tiene Ding Kai, que aparece en mi libro, impensable en nuestros entornos. Sí, tienes razón, no son representativos de lo que somos los chinos. Pues por eso lo digo. No, porque tú te formas de imagen, digamos, muy particular, porque esa gente toda emigrado. En mi libro hay una persona en esa zona que es Chantín, pero no es representativa, y hay una línea que se está... A mí me gusta a veces hacer la comparación con lo que ha sido esa generación que realmente hacía empresa desde cero en Occidente, que puede ser la de los padres de los actuales, los padres o los abuelos de los actuales líderes en España, y a lo mejor hasta los tatarabuelos o incluso más en otros países como Alemania, pero esa generación que está muy pegada a la empresa, bueno, por lo menos en el caso español, se hacía de verdad a sí misma, pero sin pasar por la universidad, sin leer de todo, sin aprender de todo, y estas mujeres chinas sí lo han hecho, incluso en algunos casos en sectores, por ejemplo en el sector financiero, que es otra de las personas que está en el libro, donde realmente todo han tenido que aprenderlo de fuera y donde no sabían una palabra de inglés. Por consiguiente ha tenido todo que ser también a base del esfuerzo traductor del gobierno chino y de mucha bueno, pues constancia por parte de ellas, ¿no? Traducción que se está haciendo es como Google Maps. Ya lo sé, Que ya lo sé. a Lugo para la Pero ahora por lo menos disparates gordos que tenemos un poco de jaleo de conversaciones. Sí. Bueno, te voy a contar que aquí mi amiga Tere
es a la acción de Ajima. Yo soy Olvídate, la conexión. olvídate. Faltan 10 minutos para que ella acabe y a ver si nos tengo que puede contar algo de lo que tendríamos que saber de las emprendedoras chinas. Pero la verdad es que os tengo que decir que es y a lo mejor es Barcelona, no lo sé, ya lo veremos. Pero que es la primera vez que me encuentro eso, o sea, lo que tú has dicho, como un foro con conocimiento y no es típico, ¿eh? La mayoría de los no tiene mucho conocimiento, y que sepa incluso escribir y tal. A mí me encanta. En esta generación de mujeres chinas veo una diferencia fundamental en la práctica de los valores. O sea, ya no digo tener los valores, que ahí podríamos entrar en más discusión, sino en ponerlos en práctica. Esta es una generación que, en contra de lo que aquí pensamos, y sobre todo en el ámbito de las mujeres, han practicado pues mucho lo del dar a los demás, el amor, la dedicación hacia los empleados, la sencillez. Eso, por ejemplo, es una gran diferencia también. Incluso pues personas que están en unos niveles muy altos, que normalmente en nuestras culturas tendrían unos perfiles ya físicos, para empezar, diferentes, de pose, de imagen. Estas mujeres, bueno, estuvieron aquí cuando se presentó mi libro Emprendedoras Chinas en septiembre del 2009 y arrasaron con la personalidad, porque se ganaban a la audiencia, decían, si es que son tremendamente próximas, tremendamente humanas y además con una gran inteligencia emocional, una gran empatía. Y eso, que no han estudiado nada sobre inteligencia emocional, la mayoría no sabe ni lo que es ese término así definido. Y eso también da un poco que pensar, porque muchas veces en nuestros países hemos perdido cosas que tal vez a lo mejor alguna vez tuvimos, y después reinventarnos un concepto, ponerlo en práctica, reeducarnos, nos cuesta muchísimo. Y a veces hay cosas que incluso probablemente ni las tuviéramos, porque tienen mucho que ver con una cultura de base, como decía, de valores, una mezcla de confucianismo, taoísmo, budismo, en contra de lo que también aquí pensamos, que no se ha perdido en unos pocos años de comunismo y que tienen esas mujeres y practican a la hora de liderar en sus empresas. Bueno, Julia, lo primero que quiero decirte, lógicamente, es agradecerte que estés aquí con nosotras y que nos hayas dedicado este rato dentro de tu apretada agenda de hoy. Nosotros en Ajima, a las personas que amablemente nos dan este soporte, las nombramos embajadoras de Ajima. Y nos gustaría que tú fueras embajadora nuestra. Como sabemos que tú te gusta mucho China y en este momento estás, y en la semana que viene, bueno, de 15 días, exacto, va a ser el nuevo año chino, pues en chino tenemos feliz año y enhorabuena. Muchísimas gracias. Y entonces te nombramos embajadora Ajima y esperamos que este corazón, que es nuestro logo, lo tengas siempre en algún sitio de tu vida. Muchas gracias. Exacto, tu nombre. Unidos, Ajima y Julia, unidas siempre. A ver, mira, un momento, tenemos una foto. Si no habíamos tenido una reunión normal, si estuviéramos con chinos, tenemos que levantarnos todo el tiempo, brindando, bueno, como yo soy la que no sé qué venista, no sé. Oye, no sea que no hagamos. Vamos a ver al final, no hay café. Pero si decimos GAN, es que hay que acabárselo todo. Ah, no, tampoco. Que luego esta tarde es una señora puesta y no puesta.